Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en asombro allí me habré de postrar y mi a millones proclamándote rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Digno es el Cordero que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es él,
Muy buenos días en esta mañana tan preciosa, tan especial, porque aún tenemos nuestra vida, la vida que le pertenece a nuestro Dios y Padre, pero que nos da todavía seguramente tiempo para que podamos cada día tener como ese convencimiento que nos da su Espíritu Divino a través de la revelación de su palabra, porque es la palabra profética más segura que tenemos para que cada día ilumine nuestro lugar oscuro y cada día podamos nosotros ver esa estrella de la mañana, que es la presencia plena y soberana de nuestro Dios y Padre, en su Hijo Jesucristo y en la preciosa palabra revelada por su Santo Espíritu. Entonces, bienvenidos en este día, en este tiempo, en esta oportunidad, porque no sabemos ni siquiera qué pasa dentro de una hora. Pero lo más importante es estar siempre en esa conexión plena de espíritu a espíritu con nuestro Padre Celestial. Padre, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad una vez más que nos da, Señor, de respirar, de poder ver la grandeza de un Dios y Padre como tú, que nos das todos los días el hálito de vida para que cada día en nosotros se cumpla ese propósito, ese llamado, ese diseño, ese alcanzar la meta todos los días, que es reproducir la imagen de tu Hijo Jesucristo. Por eso necesitamos tanto tu presencia divina, Espíritu Santo, tu presencia dorada y gloriosa, que es el que hace posible la vida en Cristo, porque tú eres nuestro guía, nuestro maestro y nuestro santificador. Por eso, bienvenido en esta mañana, en el nombre de tu Hijo, Padre, que la presencia soberana de tu Santo Espíritu haga posible esta predicación, esta palabra contundente a nuestra vida, para que cada vez tengamos ese fruto digno de arrepentimiento en todo momento, en toda oportunidad y en toda ocasión. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús y en el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Entonces, bendecida mañana, y seguimos en este tiempo tan precioso y en esta palabra tan contundente que nos sigue dando nuestro Dios y Padre, para que cada vez más alcancemos y prosigamos a esa meta, que es la imagen de su Hijo dentro de nosotros. Ese es el propósito más grande, esa es la plenitud del Padre en nuestra vida, que alcancemos a la imagen de su Hijo Jesucristo y la reproduzcamos muy bien en la faz de la tierra, porque para eso hemos sido predestinados o destinados por el Padre, el cual nos llamó para que cada día seamos imagen de su Hijo Jesús. Y para eso solamente se puede con la llenura, la presencia, la guianza que nos da su Santo Espíritu, el Espíritu Santo, el cual es la presencia en el Espíritu de vida, que es la palabra. Entonces la palabra tiene el Espíritu de vida, que es el Espíritu Santo, porque la ley mata, pero el Espíritu vivifica. Y es la palabra que siempre está vivificando nuestro corazón para poder ver cada vez más la grandeza de nuestro plan perfecto, o el plan perfecto de nuestro Padre en la salvación que nos ha dado tan grande y maravillosa. Entonces hoy vamos a ver la palabra que continúa obedeciendo. Obedece, no preguntes y avanza. Obedece, no preguntes y avanza. Nosotros en la vida en Cristo nos toca hacer. El Señor dice: si ustedes me aman, permanecen en mí, y permanecer es obedecer. Entonces, cada vez que uno quiere avanzar, tiene que obedecer, no preguntar, porque nunca vamos a entender. Al Señor se vive es por fe y no por razonamientos. Puede uno conocer la palabra, pero si no está revelada, nos queda simple conocimiento. Entonces, obedecer, no preguntar y avanzar. Porque uno avanza es por la fe. Por la fe en lo que Él nos habla, lo creemos y avanzamos. Entonces, obedece, no preguntes y avanza. Filipenses 3, 12, 13 y Lucas 6, 45 al 52, que es un pasaje muy lindo, el cual quiero que ustedes lo lean y lo estudien, para que se den cuenta cómo el Señor dio una orden y ellos sin preguntar obedecieron, aunque querían otra cosa, pero pues obedecieron lo que el Maestro decía. Entonces vamos a ver Filipenses 3, 12, 13. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido en Cristo Jesús. Asido significa agarrado, tomado de la mano del Señor. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado,
pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Y en el capítulo de Marcos, capítulo 6, del 45 al 52, vemos también una porción muy linda, de la cual nos damos cuenta cómo ellos obedecieron, aún queriendo tener otra acción en su vida, pero simplemente obedecieron. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. ¿Por qué la despedía? Porque ya había acabado de hacer la multiplicación de los panes y los peces, en el cual dio alimento a 5,000 personas, y eso es lo que él está diciendo ahorita. Entonces él terminó y le dice a sus discípulos que se monten en la barca y vayan a Betsaida, en la otra ribera, en tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Volviéndose, viéndolos remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la 4ª vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos lo veían, y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaba endurecido su corazón, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Ahí vemos una porción tan maravillosa que complementa lo que está también diciendo el apóstol Pablo, y que muchas veces nosotros no vamos a entender muchas cosas porque hay cosas que son reservadas para él. Lo dice en Deuteronomio 29, hay cosas que son revelación para él, y hay otras en las cuales él quiere revelarlas. Si no las revela, uno le toca es creer, obedecer y seguir, avanzar, sin cuestionamientos, sin preguntas, porque al Señor no se entiende, al Señor solo se le conoce y se le vive por la fe de lo que ya está escrito en su palabra. Entonces, si tratamos de entender muchas cosas, nos van a quedar en interrogación hasta que nos vayamos de la tierra. Pero lo que él quiere revelar, lo revela, como lo está haciendo hoy en su palabra. Entonces, por eso dice: obedece, no preguntes y avanza. Por eso no podemos mirar hacia atrás, es que ahí viene con esta secuencia tan bella de no mirar atrás sino proseguir, que es lo que nos toca a nosotros todos los días, y con mayor razón en estos tiempos que están tan críticos y se avecinan, creo que tormentas, tempestades y cosas que ni vamos a alcanzar a entender, pero que nosotros creemos, nosotros obedecemos y nosotros avanzamos. Entonces, a veces y con frecuencia decimos que amamos a Dios, es como una costumbre ya decir que amamos a Dios, pero amar a Dios va más allá de lo que tus palabras pueden decirlo. Amar tiene que ser una cosa tan intrínseca, realmente a tener una sujeción a su perfecta, buena y agradable voluntad. No es porque tú lo digas de boca para afuera, es porque dentro de ti hay una convicción muy fuerte que al amar a Dios, al amar a nuestro Padre, al amor eterno, es obedecer, y obedecer significa permanecer en Él. Eso es lo que dice en el Evangelio de Juan: si ustedes me aman, permanecen en mí; si ustedes me aman, guardan mis mandamientos. Significa los obedecen. Entonces a veces es con mucha frecuencia y decimos: sí, yo amo a Dios o amamos a Dios, pero hay cosas que nos cuestan demasiado, y en el momento podemos decirlo, que nos cuestan mucho en el momento que decimos seguirlo, y es la obediencia. La obediencia. Fíjate que el apóstol dice: no es que yo ya lo haya alcanzado todo, ni que yo sea perfecto. No, es que yo prosigo, o sea, obedezco a lo que Él me ha dado, a tan alto llamamiento en quien, en Cristo Jesús, a proseguir a esa meta. Él me agarró, ahora yo me agarro de Él para lograr el propósito con el cual he sido llamado. Y yo creo que eso es un ejemplo para todos y cada uno de nosotros. Él no es perfecto, porque ninguno somos perfectos, solo el perfecto es el Señor. Pero yo prosigo, sin mirar atrás. Lo que quedó, quedó, pero yo sí sé a qué me han llamado, yo sí sé a quién debo seguir, yo sí sé en quién estoy convencido, yo sí sé, y yo prosigo, independiente a lo que quedó atrás,
no soy perfecto, pero yo voy a seguir hacia adelante. Él me agarró, ahora yo me agarro de él. Entonces, en esta generación, y digamos que esta generación a la que estamos viviendo, hermanos, ya nadie obedece porque esta generación hace mucho tiempo dejó de obedecer y hoy se tiene mucho problema con la ley, porque la gente ya se volvió de una rebeldía tenaz. No digo porque toda regla tiene su excepción, pero sí lo que nosotros vemos en la generalidad de la vida y del mundo es esto: ya nadie obedece, ya no hay temor a la ley, ni siquiera a la ley de Dios. Entonces, esta generación hace mucho tiempo dejó de obedecer y hoy se tiene problema con la ley. La ley, realmente como es la ley, con los superiores, y aprender a sujetarse a la autoridad es algo que se acabó y se está acabando cada vez más, y nosotros somos testigos, el mundo, el planeta, el tiempo y lo que estamos viviendo aún aquí en nuestra nación. Entonces, y más ahora que cada uno respeta lo suyo, me interesa lo mío, allá los demás. De malas si usted no entiende, de malas si no le gusta, de malas, pero esa es mi posición. Entonces estamos viendo una rebelión que hay sobre la faz de la tierra. ¿Dada por quién? Por el enemigo, porque él le interesa que el hombre entre más días se desobedezca, pues más está apartado, tanto de la ley de Dios como de la ley de los hombres. Entonces estamos en un momento donde el relativismo gobierna. Esto es lo que estamos viviendo hoy en día. El relativismo es que nada es bueno, ni nada es bueno, ni nada es mentira, ni nada es verdad. O sea, cada cual cree lo que le parece. Entonces estamos viviendo en este momento, estamos en un momento de relativismo, que es lo que está gobernando sobre la faz de la tierra. Lo relativo no es mentira ni es verdad, o sea, ni fu ni fa, simplemente lo que cada uno se le da su bendita gana de entender y hace lo que le parece. Así es que cada uno piensa como quiere, y al final, si no estás de acuerdo, no me sigas. O yo no te sigo si no estoy de acuerdo contigo, de malas, pero es lo que a mí me parece. Así estamos viviendo en este planeta, en este tiempo, en este momento y aquí en la tierra donde tú te encuentras. El relativismo. Nada es mentira, ni nada es verdad. Isaías 5:20, a todo le llaman bueno, a lo que es bueno lo llaman malo, y a lo que es malo lo llaman bueno. A la luz la llaman tinieblas y a las tinieblas luz, a lo dulce salado y a lo salado dulce. Así está la palabra y así se está haciendo, hermanos. Entonces, pero la palabra nos enseña que hay algo muy importante. Tú como hijo de Dios, como hijos del Dios Altísimo, como el Dios al que le creemos y le seguimos, porque somos creyentes verdaderos de la verdad que Él revela en nuestras vidas, para que uno avance, obedezca y no pregunte. Obedece, pregunta y avanza, porque es lo único que nos toca hacer. Muchas cosas nunca las vamos a entender, pero yo te obedezco, yo te creo y yo avanzo. Entonces, algo muy importante que en este mundo no nos enseña la sujeción. Esto se acabó y se está acabando y cada día se acabará más. Y más, a la sujeción ahorita viene al sistema del mundo. Pero nosotros los creyentes tenemos una visión muy diferente al cual nos vamos también a tener que enfrentar. Entonces, pero la palabra nos enseña algo muy importante que en este mundo no enseña: la sujeción. Aprender a escuchar y a recibir consejos, eso ya se acabó. Por eso digo, cada uno piensa en lo suyo, en lo mío, me parece, y de malas, si usted no me entiende. Entonces, esa es la primera parte. O sea, hay un relativismo, hermanos, que nada es mentira y nada es verdad. Se acabó la sujeción, se acabó todo lo que es realmente el sujetarnos a la ley divina y a la ley de los hombres. Y es algo que se está acabando y lo estamos viendo todos los días. ¿Por qué nos está diciendo el Señor? Simplemente tú obedece, cree, obedece y avanza. Así estás medio de un mundo que está en el relativismo. Porque nosotros sí estamos sujetos a la ley de Dios y sí estamos sujetos a la ley a la autoridad sobre la faz de la tierra, siempre y cuando no toquen tu libertad en cuanto a tu fe y tu confianza en Dios. Entonces, lo segundo que vemos es: solo queremos aprender basados en conceptos propios. Muchas veces nosotros, aún los creyentes, queremos aprender solo basados en conceptos propios que nosotros mismos hemos determinado. Entonces, solo queremos aprender basados en conceptos propios y terminamos golpeados y maltratados, hermano. A veces uno se empecina, es que así es, así lo creo, si le gusta bien y si no le gusta, de malas.
pero eso es lo que yo opino. ¿Y cómo termina uno? Termina golpeado y maltratado. La verdad es Cristo, y dice que Él es la luz del mundo, y el que le sigue no andará en tinieblas, Juan 8:32. Y así uno es la luz del mundo. Mi palabra es lámpara a tus pies y lumbrera mi camino, dice la palabra en Salmo 119:105. Él es mi luz, Él es la lumbrera, Él es la palabra que me ilumina el camino por el cual debo seguir y obedecer. Y si yo obedezco a Dios, pues yo no tengo problema en obedecer con la ley de los hombres también, porque es que esto se acabó, hermanos. Por eso hay muchas cosas que uno sigue solo centrado en esa voluntad perfecta, divina y adorada, el cual si yo le obedezco a Él me va a respaldar en todo momento donde yo esté. Nosotros no podemos involucrarnos en un mundo perdido y en un mundo totalmente en tinieblas. Nosotros no podemos seguir así. Por eso hoy nos dice esta palabra y esta porción tan bella. Y entre más uno esté centrado en el Señor y más sujeción totalmente a su vida, a su palabra, a la experiencia viva de Él, miren, nos vamos a evitar cantidad de problemas. Entonces solo queremos aprender basados en conceptos propios y terminamos golpeados y maltratados, porque pensamos que la autoridad en todo lugar es lo mismo y que al estar bajo autoridad estamos en esclavitud. No es así que nos enseña la palabra de Dios. La persona que se somete a la autoridad de Cristo y obedece, Él le va a librar de cantidad de problemas. Aún lo hace a uno a veces invisible cuando Él sabe que uno obedece. Entonces, porque pensamos que la autoridad en todo lugar es lo mismo y que al estar bajo autoridad estamos en esclavitud. No es así lo que nos enseña la palabra de Dios. Todo hoy se está tergiversando. Hoy y estamos creyendo las mentiras de Satanás. Ponlos cuidado porque nos está hablando muy claro el Señor. Tú no puedes creer en ningún hombre ni en ninguna verdad secular, ni que esto es lo máximo, no. Yo creo en ti que eres la verdad y me das el conocimiento necesario para discernir qué es lo bueno y qué es lo malo. Ese es un don del Espíritu de Dios, la sabiduría que Él nos da para saber discernir aún en los tiempos que estamos viviendo, porque ahorita todo se volvió lo que digo relativismo. Entonces uno tiene que estar muy centrado en muchas veces, yo te obedezco, esto no lo entiendo, yo me callo, pero yo avanzo. Y Dios te va a respaldar. Por eso nos está dando este tema y nos pone de ejemplo al apóstol San Pablo, y nos pone también a lo que él hizo después con sus discípulos. Se quedan ahí, cojan la barca y váyanse, yo sabré lo que hago. Y ellos querían estarse con Él, pero no, Señor manda y hay que obedecer, porque Él es Dios y es soberano. Entonces, todo se está tergiversando hoy y estamos creyendo las mentiras de Satanás y de este mundo para querer vivir como queremos, y nosotros como hijos de Dios no podemos de esa manera. Hay una verdad que nos guía todos los días, y en esa verdad dice Él, ustedes serán libres, y esa es la libertad que tenemos en Él, y dejar de vivir como debemos. Hoy está el mundo entero, pero lo grave es que nosotros como cuerpo de Cristo, como iglesia, como creyentes, nosotros, para que cada persona está creyendo en las mentiras de Satanás en este mundo para poder vivir, para querer vivir como cada cual quiere vivir y dejar de vivir como debemos vivir los hijos del Dios Altísimo. El mundo está rodeado y se está bombardeando con todo lo que el mundo puede ofrecer. Tú miras las noticias, son desastrosas, son totalmente destructivas, son temerosas, y es lo que el enemigo quiere. Entonces uno tiene que dejar de vivir como debemos. Una cosa es lo que queremos y otra cosa es lo que debemos. Una cosa es lo que queremos y otra cosa es lo que debemos. Y lo que se quiere y lo que se debe chocan entre sí. Aprende bien esto. Lo que quiero y lo que debo hacer siempre chocan entre sí. Yo puedo querer muchas cosas, pero seguramente no debo, porque no es la voluntad de Dios. Todo te es lícito, mas no todo te conviene, dice el apóstol Pablo. Entonces, cuando vivimos según el diseño que Dios nos dio y estableció, cuando vivimos según el diseño que Él ya nos dio y Él estableció, es cuando estamos sujetos a aquel que hizo ese diseño, es decir, al Dios mismo. Ya nos habló del diseño. Entonces, cuando nosotros vivimos según el diseño que Él estableció y que ya nos dio, es cuando estamos sujetos a lo que el mismo Dios ya diseñó, estableció, dio y organizó para mi vida.
Eso es lo que tenemos que buscar todos los días. Es decir, al Dios mismo, si tú no te sujetas al diseño establecido por Él mismo y solo tú lo decides, no esperes avanzar integralmente nada y menos vivir bajo cielos abiertos. Uno tiene un diseño ya establecido desde toda una eternidad. Es Jesucristo, el Hijo de Dios, y la verdad es Él, y la verdad ya está establecida. Aún estemos en un mundo confuso, oscuro, violento, perverso y malvado, como lo dice la palabra, y el dueño del sistema del mundo se llama Satanás. Eso es lo que nosotros tenemos que saber, que el mundo está dirigido bajo Satanás. Pero la palabra es tan clara que dice que aunque el mundo esté sujeto a Satanás, nosotros los hijos de Dios no pecamos y el enemigo no puede tocarnos. Primera de Juan capítulo 5, del 14 en adelante. Entonces nosotros sabemos que tenemos un diseño y ese diseño no lo puede cambiar nadie. Es decir, el mismo Dios lo hizo sobre nosotros. Al diseño establecido por Él mismo y tú te decides. No esperes avanzar integralmente en nada y menos vivir bajo cielos abiertos si tú te desvías de la verdad. No entiendes, lo importante es creer y avanzar. No mires atrás, prosigue. Obedece, no preguntes y avanza. Eso nos toca a todos aquí mientras nos vamos de este planeta, porque lo que se está viviendo no lo entiende nadie. Solamente creemos que Él es la libertad de nosotros, sus hijos, y que Él nos guardará. Entonces eso está en Deuteronomio 30:19, es que yo decido a ese diseño perfecto que Él estableció sobre mi vida. La vez pasada nos decía que hay propósito, hay llamado y hay diseño. Hay diseño, hay llamado, hay propósito y hay diseño. El diseño es liberar la mente cautiva de todos los conocimientos y conceptos que tenemos y que los que se están adquiriendo diariamente por un bombardeo que hay mundial en este momento sobre la faz de la tierra. Yo no me puedo dejar que ese diseño me lo quite el diablo. El diseño mío es la verdad y la verdad es Cristo, y Él me enseña todos los días para ser realmente libre de las potestades del infierno, del mundo, del demonio, del mundo y de la carne. Y la carne es este hombre viejo que tiende siempre al mal. Entonces eso está escrito en Deuteronomio 39, y yo soy la que decido si sigo ese diseño o no. El Señor no me va a obligar nunca. Él ya estableció desde toda una eternidad los parámetros para que el hombre viva de acuerdo a lo que Él promete, y dice, y ustedes serán completamente bendecidos, y no solamente ustedes, sino toda su heredad. Entonces, dice el Señor en Deuteronomio 30:19, dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos, hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia, o sea, heredad de bendición, pero tú estás marcando ese destino. Obedezco, no pregunto y sigo. Él lo dice, yo te lo creo, Señor, que yo soy el que decido, y nos puso delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Decide en cuál te vas a meter, y no solo para ti, sino para toda tu descendencia, toda tu descendencia. Con el Señor las cosas son claras y concretas, específicas y marcadas en un destino profético que ya nos dio a toda la humanidad, aún desde antes de ser concebido en el vientre de mi madre. Entonces, hermanos, por eso en Jeremías 1:5 le digo, desde antes que tú nacieras, yo ya tenía un destino profético sobre tu vida. Jeremías significa cada uno de nosotros. Entonces, yo no puedo decir que amo a Dios y seguir viviendo mi vida a mi manera y luego reclamarle a Dios por esto y aquello, porque no es congruente. Yo le reclamo algo con todo el respeto que mi Padre se merece. Padre, yo he creído en esta promesa y la estoy viviendo. Solo espero que tú respondas en esa perfecta voluntad que se está haciendo realidad en mí por la obra de tu Santo Espíritu. Es que tú reclamas sin tener ni siquiera, cuando no eres congruente con lo que Él ha mandado a hacer en la tierra. Para eso nos dejó el manual de vida, para todo el que cree en Él. Este es el manual de vida para los hijos de Dios, para los que hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón y tenemos la plenitud de su Santo Espíritu, que es el maestro por excelencia. Es que esto no es de profesar y declarar, no, es la vivencia que yo tengo dentro de mí. Simplemente yo obedezco, creo y prosigo. Yo no voy a mirar para atrás ni me voy a embolatar con lo que está haciendo el diablo en este momento. Entonces, y nos pone de testigos al cielo y la tierra. Ahí está, decídete.
Eso no es cosa mía, yo tengo un diseño y tú verás si lo tomas o lo dejas. Por eso mucha vida tiene personas hasta confusión en seguir al Señor, por la falta de claridad en el entendimiento revelado por el Espíritu Santo. Entonces yo no puedo decir que amo a Dios y seguir viviendo mi vida a mi manera y luego reclamarle a Dios por esto y aquello. Eso nunca es congruente, es una mentira de uno mismo. Entonces esto es deseos, orgullo y no realmente la verdad, el pleno amor que yo tengo hacia mi Señor. Eso se está basado en deseos que nada que ver, orgullo, y no realmente un verdadero amor que le tengo a mi Padre Celestial. El que me ama, mi palabra guardará. El que me ama, mi palabra guardará. Y guardar la palabra es obedecer sin preguntar. Así es con el Señor. Y si le preguntas, sabe Dios si te responde o no, simplemente creer. Obedece, no preguntes y avanza. Y así está diciendo. El que me ama, mi palabra guardará. Que no te está diciendo si la entiendes o no la entiendes. Simplemente si me amas, obedece lo que yo te mando y punto. Porque eso es doblegar, esta altivez, orgullo, soberbia, deseos. Y realmente no es un verdadero amor hacia mi Padre. Entonces, Juan 14:23, si tú me amas, el que me ama, mi palabra guardará. Y guardará es obedecerla. Métete aquí, permanecer y guardar es obedecer lo que Él manda a nosotros, sus hijos. Guardar su palabra es procurar estar cerca de ella. O sea, cerca es intimidad, comunión, revelación, convencimiento y testimonio de lo que Él está haciendo en mi vida. Ella no, estar cerca de ella, no apartarse de tu boca y meditarla y aplicarla, que no es aprenderla de memoria, que te puedes saber todos los versículos de la Biblia, pero si no los aplicas, simplemente es conocimiento, y la ley sin el Espíritu mata. Conoces la palabra pero no la vives, te estás matando tú mismo y engañando tú mismo. Por eso Santiago 1:22 que dice, si tú eres oidor, sé hacedor de ella para que no te engañes tú mismo. Y muchas veces vivimos engañados, creyendo que lo amamos y nada que ver. Somos religiosos. Practica pero sin una vivencia plena por cumplir un requisito. Entonces va a estar en tu boca y la meditarás y la aplicarás. Es lo que significa leerla, meditarla, memorizarla, y el mejor ejercicio es aplicarla a la vida diaria y permanente, que muy pocos lo hacen. Entonces cuando uno recibe esa palabra tan poderosa, Dios mío, ya el resto de semana es solo para meditar en lo que Él nos dio ese domingo, ese miércoles la repite, y todos los días, si el coordinador te la aplica y te la explica y te lleva a la convicción por la obra del Espíritu. Porque ¿qué hacemos? Que llenarnos de conocimiento y ejercicios y a estar haciendo cantidad de cosas, lo que es el estar uno buscando aquí y allá y todo, cuando la primera palabra que te dio comenzando la mano ni siquiera la aplicas a tu vida. Nos falta es tiempo, los días para meditar punto por punto y aplicado a la palabra. El activismo en la vida cristiana no sirve para nada porque deteriora. Es bueno hacer obras, es bueno practicar la palabra, es bueno ser compasivo, en un momento dado hacer un favor, poder un consejo, evangelizar, pero eso no es el tema especial del activismo cuando tú dejas tiempos y espacios con la tarea que te dejó el Señor para meditarla el resto de tus días mientras estés en la faz de la tierra, y tiempo nos hace falta. Entonces, por eso en Marcos 6:45, que ya se lo leí, el 45 al 52, léelo, que es muy lindo. Él acaba de hacer todos los milagros de la multiplicación de los peces y los panes, y el Señor dice que les manda, súbanse a la barca, váyanse a la otra orilla hasta Betsaida, mientras yo despido a la gente. Ellos se fueron en la barca, o sea, obedecieron. ¿A quién le mandó? A sus discípulos, no a toda la multitud que lo seguía. Porque solamente el que es obediente es su discípulo y accede a lo que Él manda sin preguntar, obedece aunque no entienda nada. Y eso les mandó esta noche, pero este pasaje es tan lindo para que lo mediten. Entonces les dijo, váyanse, súbanse a la barca mientras yo despido a la gente. Dice que la despidió y él se fue a orar.
Ellos se metieron en la barca para irse a la otra ribera donde estaba Betsaida, y dice que les cogió la noche y empezaron a remar y a remar en medio de la tormenta, y él se dio cuenta que estaba sucediendo eso, caminó sobre las aguas, y cuando llegó allá, pues ellos se maravillaron, creyeron que era un fantasma, ¿sí? Porque pues en ese momento como que no tenían toda la revelación y entendimiento del Espíritu, y dice que Jesús dijo: no teman, soy yo, arranquemos, no temáis, yo estoy aquí. Les dice esa palabra tan linda, y viendo ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían, y se turbaron, pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. ¿Por qué? Porque ellos todavía tenían el entendimiento enceguecido, no siquiera habían entendido la multiplicación de los panes y los peces. Así nos pasa a muchos de nosotros. Por eso nos inquietamos tanto, vivimos preguntando, vivimos rezongando, y es que no te entiendo, y es que no me responde, y es que no sé. Miren lo que hicieron acá. Ellos querían quedarse seguramente con el Señor, para después ir a hacer la otra hora. Dijo: no, yo me quedo solo, despido a la multitud, se fue a orar, y ustedes váyanse adelante, porque quería seguramente también probar su corazón. Pero dice al final: porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Así vivimos nosotros muchas veces. Nos hace milagros, obras, maravillas, prodigios. Nomás, ¿sabes qué? Estarnos librando en este momento del mundo caótico en que estamos viviendo, y aún aquí en nuestro propio país. Nos ve todos los días, porque todos los días somos bendecidos, todos los días somos bendecidos. No todos los días hay milagros, pero sí todos los días somos bendecidos. Y aún como ellos, tenemos tan endurecido el corazón que ni siquiera entendíamos que era él el que venía caminando en el mar hacia la barca, porque los vio todos asustados y con miedo, y aún creían que era un fantasma, acabando de estar hace unos momentos, unas horas con él. ¿No estamos nosotros en lo mismo? ¿No estamos nosotros en la misma posición de ellos? Por eso la palabra obedece, no preguntes y avanza. Les pasó a ellos. Obedecieron, no le preguntaron: ¿y por qué te vas tú para allá? No nos dejas estar contigo. ¿Y a quién les habló? A sus discípulos. No le habló a toda la gente. A aquel que se sujeta, se obedece, y él les manda a hacer lo que nos manda a hacer. Ellos no preguntaron, sino obedecieron. Entonces este pasaje significa eso tan precioso: mostrarnos con este pasaje que esta situación no fue ajena a la voluntad de Dios. Él la hizo porque sabía que tenía que hacerlo, y a nosotros nos va a hacer continuas cosas para que nos demos cuenta que aún vemos fantasmas en las cosas y no vemos al poderoso Dios que hace todos los días maravillas con nosotros. Por eso el salmista en el Salmo 103 dice: Señor, que mi alma te bendiga, alma mía bendice al Señor, porque son incontables tus beneficios, no puedo olvidar ninguno de ellos. Eso es una vida que vive totalmente en el poder del Espíritu, obedece, no pregunta y avanza. Mira aquí nomás ese ejemplo de los discípulos, tan precioso este ejemplo. Entonces, esta situación no fue ajena a la voluntad de Dios, porque Él fue el que les insistió que remaran y se fueran al otro lado. Por el mismo Señor les dio la orden. Porque cuando el Señor insiste en algo, es mejor obedecer. No te pongas a preguntar, no te pongas a alegar, no te pongas a pelear con el Señor. Aquí no los viste a ellos, que callaron y se fueron, calladitos. Se subieron a la barca, así se hubieran hundido allá en la mitad del mar, pero él sabía la intención con que lo hacía. Mira, seguir al Señor, hermanos, es por sola fe. Si Él lo dice, hay un don del Espíritu, que el mismo Dios es la fe. Dios es la fe, Dios es la palabra es la fe, que Él mismo encarna en nuestro corazón. Eso no es porque yo me la invente y voy a creer, no. Es la acción del Espíritu en nosotros. Entre más oyes la palabra, más vas a crear la fe de Él en tu corazón, porque la fe es Él, la palabra es Él. Y entre más la proclame, pues Él más se hace realidad en mi corazón. Eso no es que venga fe, o es que usted no tiene fe. Cuidado con decir eso a las personas, porque eso va de acuerdo a la intimidad y la experiencia de cada vida con Cristo, y eso no lo sabe sino el Señor, y tú y el Señor, y cada persona. Entonces, porque cuando el Señor insiste en algo, es mejor obedecer. Después de la multiplicación de los panes, ellos querían quedarse en tierra y descansar, porque acaban de tener semejante multitud de, más de 5,000 personas, dice la palabra. Y multiplicó panes y peces, y dice que le dio ni siquiera fueron contadas las mujeres ni los niños, dice la palabra. Sin embargo, sobraron 12 cestas. Y eso es una impresionante cuando uno recibe revelación de la palabra. Pero el Señor los mandó ir a la barca para irse a Betsaida, al otro lado de la ribera, y calladitos obedecieron.
Aquí obedecemos, aquí obedecen y punto, ni siquiera le preguntaron. Nosotros queremos explicaciones, queremos mientras no me contesta y mientras no me confirma, pues no lo hago. Entonces nosotros queremos explicaciones y mientras no las tenga, no me muevo, porque y eso es lo que tú recibes. Como no te moviste, pues ahí te quedaste. Así nos pasa muchas veces, y es que mientras no me convenza, mientras no tenga las pruebas, mientras no me respondan, mientras no, que mira, Dios es tan personal que la experiencia del otro no es la experiencia mía, que la experiencia de aquel no es la mía. Dios es personalizado en cada uno, es integral, es universal, es soberano, pero tiene una relación íntima con cada individuo, con cada ser, con cada persona. Mi experiencia puede ayudar a muchos, mi testimonio puede engrandecer el poder de Dios en cada vida, pero allá cada cual su relación con Dios. El Evangelio es universal, pero es personalizado. Entonces, y eso se debe a la intimidad que uno tenga con el Señor. Entonces, por eso no lo recibes, hasta que no me conteste, porque ¿cuántos años llevo diciéndolo? Dios es soberano, y lo que dice en la carta a los Romanos, en un capítulo donde habla el apóstol Pablo, ¿puede la olla decirle al alfarero o al que la hizo por qué me puso las orejas así, por qué me hizo así, por qué me hizo así? Dice que él es capaz de desbaratar el barro cuantas veces quiera. Jeremías capítulo 17, lo del alfarero, puede desbaratar la olla cuantas veces quiera y hacerla como a él le parezca, y si la quiere desbaratar, la desbarata. Ese es el soberano Dios. Lo que pasa es que no le falta mucho conocimiento y mucha revelación, conocimiento pero con revelación. Entonces Dios ama la obediencia, y la obediencia total requiere una sumisión total y absoluta, y la sumisión total es simplemente creer que Dios nunca se equivoca, y lo que Él dice, así es sí y amén en Dios. Esa es la verdad, y eso es, entre más se ponga uno a inquietarse, más se ponga, Dios mío santísimo. Por eso Jeremías le decía, me sedujiste y yo me dejé seducir. ¿Por qué? Porque hay una fuerza dentro de mí que no puedo dejarla, no puedo quitarla. Pero me sedujiste, ¿por qué? Porque él también pasó por las que pasó, pero el Señor lo agarró, como dice a Pablo, y de ahí no lo soltó. Y así nos pasa a todos, cuando hay un convencimiento. Y el tercer punto, la sumisión total, escúchame bien, a la voluntad de Dios. La sumisión total no va ni con preguntas, ni de cuestionamientos. El cuestionamiento es dudar de lo que Dios me está haciendo y me está mandando que yo haga. Escucha bien esto. La sumisión total no va ni con preguntas, ni con cuestionamientos, ni el cuestionamiento es, porque el cuestionamiento es dudar de lo que Dios me está diciendo que yo haga. Sí nos pasa a muchos, hermano. Por eso la demora tanto para tener cielos abiertos en nuestra vida. La obediencia a Dios la ama, y cuando tú obedeces es porque realmente le crees, confías y amas al Señor. Esa es la obediencia, es una sumisión absoluta y total. Obedece, no preguntes y avanza. Entonces la obediencia, cuando la obediencia a Dios la ama, y cuando tú obedeces es porque realmente le crees, confías y amas al Señor. ¿Qué te ha dicho Dios? ¿Qué te ha dicho Dios que todavía estés demorado en hacerlo? Creo que a muchos nos está diciendo, estás demorado en eso, que te dije esto y no lo has hecho. Estás demorado, estás cuestionado, estás como, no, obedece. Yo te doy el don, porque el don es el Espíritu. Tenemos el don y la gracia, el don y el Espíritu de Dios. La gracia, el favor, la misericordia. ¿Qué te ha dicho Dios que todavía estás demorado para hacerlo? Él te ha hablado a tu corazón. Eso sí, no lo dudes, lo más mínimo. ¿Por qué consideras que es mejor esperar? Porque consideras, o sea, ¿qué te ha dicho Dios que no has hecho? Que tú consideras que es mejor esperar. Consideras que es mejor hacerlo de esta u otra manera, y terminas tirando por el piso lo que Dios ya está haciendo y te está diciendo, por esos caprichos que tenemos y esos convencimientos humanos más no divinos que hay en nosotros. Qué mal estamos al tomar nuestras propias decisiones lejos de Dios. Pensamos que no las sabemos todas, pero no es así.
no sabemos lo que va a pasar ni siquiera en 10 minutos ni en una hora, pero a veces nos sentimos tan seguros de nosotros mismos que el Señor tiene que acomodarse a lo que yo quiero y a lo que yo le pido y a lo que yo le he dicho que haga. No, Dios no es así. El Señor nunca es así. Qué mal estamos al tomar nuestras propias decisiones. Lejos de Dios pensamos que nos las sabemos ya todas, pero no es así. No sabemos ni siquiera lo que va a pasar en 5 minutos y Dios sí sabe lo que todo va a pasar porque Él es eterno. ¿Acaso no es mejor confiar y obedecer cuando nos habla, sabiendo que Él es el dador de la vida? Él da la vida y Él la quita. Él es el Dios de la vida y el Dios de la muerte. Él conoce todas las cosas eternas y para siempre. Los discípulos estaban allí, seguro querían ir a acompañar al Señor Jesús, seguro querían despedir a la multitud, pero antes de despedir a la multitud, Jesús les insistió a sus discípulos, no a los que estaban con Él y lo estaban siguiendo, que no todo el que sigue al Señor es discípulo, ni todo el que sigue al Señor no tiene su interés personal, El Señor no les insiste a aquel que no está dispuesto a avanzar. Escúchame bien, por eso no le dijo sino a sus discípulos. Entonces, el Señor no le insiste a aquellos que no están dispuestos a avanzar con Él hacia la meta y a proseguir hacia lo que Él nos ha mandado. Ser la imagen de Jesús en la tierra. Eso nos mandó el Padre. Dios te da el consejo, pero solo insiste a los que entienden, que tienen un propósito y dispuestos a ser guiados por el Señor. Eso es lo que Él insiste a las personas que quieren avanzar. Dios te da el consejo, pero Él insiste solo a los que entienden, a los que tienen un propósito, a los que entienden que tienen un propósito y están dispuestos a ser guiados por el Señor. Él no pierde el tiempo con el que no tiene importancia, el que no le da importancia a Él. Por eso Él no le insistió a la multitud, le insistió a sus discípulos. Hay gente que va detrás de los milagros porque solo le interesa eso, pero no está dispuesto a seguir al Señor y a ser discípulo. Entonces le hizo el milagro hoy y por eso está ahí. Se fue y cuando necesita el otro milagro regresa. No, eso no es avanzar con el Señor. Eso simplemente es un interesado en el Dios de los milagros. El Señor insistió porque seguro hubo oposición. Así nos pasa muchas veces a nosotros, nos oponemos a lo que ya está dicho y no hay cambio de opinión ni de versión. Ya está dicho, escrito es, así es, amén y punto, dice la palabra. Nos oponemos por miedo, por incertidumbre, o quizás no tenemos el control y no conocemos, y porque no tenemos ninguna explicación del por qué y para qué, cuando el Señor no la da y se queda callado. Cuando tenemos el control y nos gusta tenerlo, es porque queremos hacer las cosas a nuestra manera. Uno quiere tener el control de todo, en todo y para todo. Y por eso nos descontrolamos, y por eso no obedecemos. Y por eso el Señor nos insiste, ¿cuántas cosas hace tiempo que te dije y no las has hecho? ¿Por qué? Porque estás esperando ¿qué? Pero cuando Dios habla, ninguna excusa ni opinión son valederas. Por eso, obedece, no preguntes y avanza. Eso está en Marcos 6, del 45 al 52. Con el Señor no entiende, se obedece sí o sí. Al Señor no hay que entenderlo, al Señor hay que obedecerlo, sí o sí. En el versículo 50 del capítulo 6 de Marcos, porque todos lo veían y se turbaron, pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y eso nos lo viene diciendo a toda hora a nosotros, en la confianza que tenemos en Él. Él insiste que obedezcamos aunque no entendamos, pero te anima que confíes y no temas, que Él siempre nos dará el ánimo para hacerlo hoy, como lo hizo con sus discípulos. Entonces el Señor insiste que obedezcamos aunque no entendamos, pero te anima que confíes y no temas, que Él está siempre para darnos el ánimo adecuado y cuando necesitamos. Él siempre nos dará el ánimo para hacerlo. Reflexión: ¿tú obedeces incondicionalmente? Primero. Segundo, ¿crees tú que obedeces siempre al Señor? Tercero, ¿crees estar sujeto? ¿Aprendes a escuchar y recibes consejo? Cuarto, ¿crees tener una sumisión total, voluntariamente,
a los mandamientos del Señor? Te insiste el Señor en algo que tienes que hacer y que hace mucho tiempo te lo dijo. Bendecido tiempo, hermanos, palabra maravillosa y poderosa. Los amo, los bendigo. Pongamos en práctica esta palabra y los cielos permanecerán abiertos sobre nuestra vida. Te damos gracias, Padre, en esta mañana, en la bendición de tu altísimo y divino Hijo Jesucristo y el poder de tu Santo Espíritu. Bendiciones, nos vemos nuevamente si Dios nos permite. Bendiciones, los amo y el Señor les continúe bendiciendo. Practica la palabra y marca la diferencia, sembrando, diezmando y ofrendando en tu iglesia Cielo Nuevo a las Naciones.